soy Aurianet González y en esta oportunidad les voy a exponer mediante mi cartelera digital la estructura de la membrana celular y el transporte de sustancias a través de esta. Comenzamos. La célula es la unidad de origen estructural y funcional de todos los seres vivos. A la célula la recubre una estructura denominada membrana plasmática, membrana celular o plasma mela. Esta cubierta, la función principal de esta cubierta está enmarcada en mantener organizados y protegidos a todos los elementos que se encuentran dentro de la célula, es decir, a todos sus organelos. Según el modelo mosaico fluido, otra de las funciones de la membrana plasmática es el control de sustancias que ingresan o que desean ingresar a la célula. Es decir, ella va a decidir quién entra, qué sustancias entran y qué sustancias van a salir. ¿Cómo está compuesta esta membrana plasmática? Pues esta membrana plasmática tiene como principal elemento a los fosfolípidos. Los fosfolípidos son la corteza o la muralla formada alrededor de la membrana, o sea, que van a delimitar a la membrana con respecto al espacio extracelular, al espacio exterior y al espacio intracelular, al espacio dentro de la célula. Estos fosfolípidos están compuestos por cabezas hidrofílicas y cuerpos o colas hidrofóbicas, alineados, organizados estratégicamente según sus funciones hidrofílicas y hidrofóbicas para formar una base o un entorno en donde pueda mantenerse la célula de forma fluida con respecto al entorno en donde se encuentra, que es un entorno acuoso. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo elemento que constituye la membrana celular es el colesterol. El colesterol va a trabajar intrínsecamente con las colas o cuerpos hidrofóbicos. ¿Por qué? Porque como estas colas no repelen, tal como lo dice su concepto hidrofóbico, repelen el agua, es decir, están llenas de lípidos, convergen muy bien con la composición del colesterol, que es de ácidos grasos. Entonces, función principal del colesterol. Función principal del colesterol, junto con los fosfolípidos, ayudar a mantener la estabilidad y la fluidez que necesita la membrana celular para sobrevivir en este medio acuoso. Él va a estar intrínsecamente relacionado con la subida o con las regulaciones de temperaturas que se puedan dar en este entorno. Siguiente elemento que compone a la membrana celular son los filamentos del citoesqueleto. Los filamentos del citoesqueleto son estas líneas o raíces que se notan en la parte inferior de la membrana, cuya función principal es darle forma a la membrana celular. Continúo con el siguiente elemento, que son los carbohidratos. Los carbohidratos, ellos se encuentran incrustados, bien pueden estar en lípidos, en proteínas, y dada la ubicación en la que están, que es en la parte superior de la membrana celular, es decir, de cara al medio externo de la célula, su función va a ser el reconocimiento y señalamiento
localización en la superficie de la membrana celular. ¿De acuerdo? Siguiente elemento que conforma la membrana celular son los glúcidos. Los glúcidos, con respecto a la membrana celular, vamos a encontrar a los glicoproteínas, o glucoproteínas, que son cadenas de azúcares contenidas en proteínas, y a los glico o glucolípidos, que son cadenas de azúcares contenidos en lípidos. Nuevamente sucede como el carbohidrato, como ellos están ubicados en la parte de arriba de la membrana celular, están allí al frente de todo lo que está sucediendo en ese entorno, en ese medio exterior. La actividad de ambos se va a fusionar y va a dar por consiguiente el llamado glucocáliz. ¿Qué es ese glucocáliz? ¿Qué es lo que va a hacer entonces la fusión de ambos de sus fuerzas o de sus actividades? Va a permitir estar en defensa ante las lesiones físicas y químicas que puedan sufrir la membrana celular. Siguiente elemento que conforman la membrana celular serían las proteínas. Las proteínas, proteínas tenemos muchísimas. Iniciamos con la proteína periférica. La proteína periférica, a diferencia de la integral, ella no se encuentra incrustada, no atraviesa la membrana celular, por el contrario, ella se acomoda o se aloja de un ladito de la monocapa fosfolipídica, puede ser la parte inferior, como ven acá, o en la parte superior. La principal función que cumplen las proteínas periféricas es de servir de receptor y como medio de anclaje para que se efectúe el glucocáliz. Como último elemento que conforma la estructura de la membrana celular, tenemos a las proteínas integrales. Y es a partir de las proteínas integrales que damos paso al siguiente tema a tratar, que es el transporte de sustancias a través de la membrana celular, a través de este filtro. Entonces, el transporte se da de diferentes formas o en diferentes medios. Y uno de esos es el transporte pasivo. En el transporte pasivo tenemos lo siguiente. En el medio intracelular tenemos pocas moléculas que se encuentran circundando en el medio, y tenemos una cantidad enorme de moléculas que se encuentran en el medio exterior queriendo entrar al interior de la célula. Es allí que hablamos de la gradiente de concentración. ¿Por qué gradiente de concentración? Porque es que esto quiere decir que estas moléculas que están aquí, esta cantidad de moléculas que están aquí, que necesitan pasar al interior de la célula, primero tienen espacio para hacerlo, por lo cual se denomina que van a favor del gradiente de concentración, o sea, van a favor del espacio que evidentemente está disponible, ya que hay una cantidad mayoritaria acá que no es la misma que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso las moléculas la tienen bastante fácil para pasar, ¿sí? Dicen, bueno, definitivamente tenemos espacio de sobra,
no necesitan energía, es decir, no hay ATP en el transporte pasivo. Y una de las formas de que esas moléculas pasen es a través de la difusión simple. La difusión simple se describe de la siguiente manera: moléculas, iones, sin problema pueden atravesar, pueden pasar la capa fosfolipídica, porque primero son moléculas pequeñas, segundo no tienen carga. Volviendo a la información antes expuesta, dirán, ¿y para qué tiene que ver eso que tengan carga o no? Y es que las cabezas hidrofílicas son polares, tienen carga. Entonces, cuando estas pequeñas moléculas a través de la difusión simple logran pasar, es porque, repito, son pequeñas y no tienen carga. Entonces, las cabezas hidrofílicas dicen, no tengo ningún problema, puedes seguir adelante porque tú no tienes ninguna carga. ¿Cuáles son esas moléculas que tienen el paso fácil? ¿Sí? Esas moléculas serían el oxígeno, sería el dióxido de carbono, por ejemplo. ¿Por cuál otro medio se puede realizar el transporte pasivo? Se puede realizar a través de la difusión facilitada. En este caso, las moléculas no son tan pequeñas como en la difusión simple, ¿sí? En este caso, incluso ya llevan cargas, pero siguen sin necesitar realmente de energía para ser impulsadas. Entonces, aquí es donde empieza el papel, la función de las proteínas integrales. Y es que de proteínas integrales hay muchísimas, pero en el tema en cuestión, para que se dé la difusión facilitada, hay un tipo de proteína denominada proteína canal que va a actuar de la siguiente manera. La proteína canal le va a indicar a la molécula: bien, molécula, tú quieres entrar, yo, proteína integral, por mis facultades físicas, atravieso de banda a banda la capa fosfolipídica, ¿sí? Y por ende puedo hacer un paso para ti, un canal para que, ya que traes carga polar, no tengas ningún problema al cruzarte, o no tengas que cruzarte con las cabezas hidrofílicas. Yo te hago el puente para que tú puedas entrar sin ningún problema al interior de la célula. Otra proteína que está presente en este tipo en esto de la difusión facilitada son las proteínas transportes. Las proteínas transporte, bueno, esto es una proteína también canal. Las proteínas transporte serían, físicamente se pueden reconocer como esta que está acá, esta rosada que está acá. ¿Cómo actúan ellas? Pues la proteína transporte le indica a la célula, le indica lo siguiente: yo trabajo de diferente manera que la proteína canal. Yo me ajusto al tamaño y a la forma que tú tengas, molécula. Y por ende, como tu tamaño es mucho más grande de las moléculas que ya pasaron por la difusión simple, no hay ningún problema. Yo me ajusto a tu tamaño, a tu forma física, para que tú puedas, como también soy parte de proteína integral, yo también paso de banda a banda o atravieso de banda a banda toda la capa fosfolipídica. Entonces yo también te ayudo a hacer ese paso para que puedas llegar entonces al interior de la célula. ¿Cuáles serían entonces esas moléculas que pasan a través de la difusión facilitada? Una molécula sumamente pesada como el aminoácido sería un ejemplo claro. ¿Okay? El transporte pasivo
también se lleva a cabo a través de un fenómeno llamado ósmosis. En este caso la ósmosis es pues bastante particular, y porque ella solamente permite el paso únicamente para el agua. Más nadie va a pasar sino el agua. Ella se va a encargar únicamente de que a través de su forma o por sus funciones lo que pase sea agua. Otro tipo de transporte u otro medio de transporte para el paso de sustancias del medio extracelular al intracelular es el transporte activo. En el transporte activo, retomando el concepto anteriormente dado de gradientes de concentración, aquí la situación, vuelvo acá a limitar exterior de la célula, espacio exterior de la célula, espacio interior de la célula. En el transporte activo, las moléculas resulta que quieren pasar, las moléculas están agrupadas de la siguiente manera: pocas o escasas moléculas concentradas acá quieren pasar a un espacio que ya está abarrotado, atestado, que ya no cabe ninguna molécula, pero ellas necesitan pasar. Ahí es cuando se dice que vamos entonces en contravía, o sea, vamos contra la corriente, vamos en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Entonces, las moléculas aquí la tienen difícil para pasar. De hecho, no hay espacio para ellas. ¿Qué sucede ahí? Ahí necesitan energía, necesitan ATP para ser impulsadas de forma, para ser impulsadas de forma mecánica hacia el interior de la célula. ¿Cómo se da este transporte? Pues este transporte lo hacen nuevamente proteínas integrales, otro tipo de proteínas integrales. Proteínas integrales llamadas proteínas bombas. Proteínas bombas. ¿Cómo funcionan las proteínas bombas? Pues las proteínas bombas funcionan de la siguiente manera. Vamos a tomar como ejemplo esta proteína. Las proteínas bombas más o menos indican lo siguiente. Lo voy a explicar a través de un ejemplo. Necesitamos el transporte de bombas de sodio-potasio. Entonces, la proteína bomba dice, los dos no van a pasar a la par. Vamos de forma organizada a hacer... Vamos a hacer posible que ustedes pasen, pero de forma organizada, ¿sí? Estamos hablando de iones, nuevamente, iones de sodio y iones de potasio. Volvemos a dividir acá. Entonces, en una proteína bomba sodio-potasio, es la mejor manera que he encontrado para poder explicarles cómo funcionan las proteínas bombas. Iones de sodio contenidos en el interior de la célula le dicen a la proteína bomba, oye, necesitamos pasar para acá. Iones de potasio que están contenidos en el exterior de la célula le piden a la proteína bomba, le piden, oye, necesito pasar al interior de la célula. Proteína bomba, proteína transporte. Necesito, por favor, pasar al interior de la célula. Bien, esa proteína transporte, esa proteína bomba, le dicen, muy bien, resulta ser que primero van a salir los iones de sodio para que ustedes, entonces, iones de potasio puedan entrar. Excelente. Hacemos
realizamos el transporte, pero unos salen y otros no. Entonces, en este paso de sustancias, en este paso de moléculas, de iones, sucede lo siguiente. ¿Qué pasa si esas moléculas son sustancias sólidas? Si son sólidas, entonces estamos hablando de un tipo de transporte activo que se da a través de la fagocitosis. Sustancias sólidas, fagocitosis. Pero si son líquidas, entonces estamos hablando de pinocitosis. Son unas subcategorías en el transporte activo. ¿De acuerdo? ¿Por cuál otro medio pueden pasar sustancias, moléculas, iones? Pues es posible a través de la endocitosis. En la endocitosis, partículas de gran, pero de gran tamaño, allí, pues bueno, la membrana plasmática dice, no puedes entrar por los fosfolípidos, no puedes entrar por las proteínas canal, ni las proteínas de transporte. ¿Por dónde entras? Bueno, ahí es donde viene la endocitosis. La membrana celular, a través de la endocitosis, toma esa partícula y el término es la engulle, es decir, la arropa o la escolta. Creería yo que puede ser parte de los sinónimos. Entonces, toma, engulle, escolta, arropa a esa partícula, ¿sí? La transporta, la pasa y llega finalmente al interior de la célula. Endocitosis. Último medio que se utiliza en el transporte activo, en donde se consume full energía, ATP. Pues bueno, entran muchas moléculas, muchos iones, muchas partículas, mucho soluto, pero él lo tiene que salir. ¿Y cómo sale? A través de la exocitosis. Desmembrando la palabra exocitosis, exo de salida, de execrar. Entonces, ya para darle cierre, concretando el concepto de exocitosis, allí pues la membrana celular empieza a despojarse, empieza a desprenderse, a sacar, a eliminar todas esas partículas que ya no necesita, de las que ya utilizó, y por consiguiente se realiza entonces o se forma, realmente se establece un ciclo de entrada, de salida de sustancias con la autorización, ya para finalizar, de la membrana celular. Entonces, siendo así, doy por concluida mi exposición. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.